por darme este privilegio, esta responsabilidad de compartir tu palabra, Señor, con mis hermanos. Te ruego que tú me acompañes, que tú me guíes, Señor, que aquello que estuve meditando, preparando, Señor, que por sobre todo, Señor, tú estés confirmando en el momento que estoy hablando, tú estés poniendo la palabra en mi boca para que pueda transmitir, Señor, y pueda ser de bendición, de edificación, de aliento, de exhortación, Señor, que tu palabra, Señor, para la cual fue preparada en este día, Señor, tú estés poniendo en mi boca y pueda salir de tu corazón al corazón de cada uno de mis hermanos. En el nombre de Yeshua te doy gracias por tu Torah. Amén y amén. Bien, hermanos, aquí estamos comenzando. En esta ocasión estamos viendo la porción Mishpatim, que podemos dar lectura en Éxodo 21, verso 1, al capítulo 24, verso 18. Amén. Bueno, ahí están en pantalla la lectura de los profetas y del Nuevo Testamento. Y bueno, esta porción Mishpatim significa reglamentos. Hay toda una serie de reglamentos que Dios le da al pueblo de Israel. O sea que podemos ver claramente que aparte de los 10 mandamientos, hay muchos más preceptos, ¿sí? Muchos más mandamientos que Dios da, instrucciones a su pueblo. Y en esta ocasión vamos a estar hablando un poquito de, bueno, muy así, son muchos, no difícil para ver todos, ¿sí? Y bueno, que el Eterno nos dé sabiduría para aplicarlo en nuestra vida en este tiempo, ya que, bueno, algunas cosas por ahí la Torah nos da ejemplos de personas que viven no sé, en el campo, que tienen otras actividades laborales diferentes a las nuestras, pero en diferentes, digamos, lugares, sea en la ciudad o en el campo, se puede aplicar perfectamente porque se entienden algunos conceptos son los mismos, ¿sí? Bueno, entonces quiero leer el primer texto de esta porción. Dice el verso 1, y estos son los decretos que le promulgarás. Cuando compres un siervo hebreo, servirá 6 años, pero al 7º saldrá libre gratuitamente. Y ahí está, yo cuando empecé a leer la porción me quedé ahí con este pasaje y como que había algo, ¿no? Que en mi corazón que me hablaba esto del séptimo, al 7º saldrá libre, o sea, el 7º año. Y analizando un poquito, bueno, comparto algunas cosas que quizá algunos de los que están en el grupo ya hace rato ya lo he comentado, pero lo comparto para los hermanos que estén en la radio, que quizás no hablamos de este tema. Esto era, bueno, algo parecido a la esclavitud, pero algo sea diferente. Porque, bueno, acá tengo un comentario que explica exactamente cómo era esta situación en la que estaban estos siervos. Dice así, se trata de aquel que el tribunal tuvo que venderlo para pagar lo que robó o se vendió a sí mismo para poder subsistir, ¿sí? Dicho tribunal únicamente lo vendía a gente honorable. El amo estaba obligado a proporcionarle comida, casa, etc. Es decir, lo esencial con cierto decoro a cambio de que todo trabajo, ganancia o hallazgo que obtuviera el siervo fuese para su amo. ¿Sí? Entonces, bueno, la situación en general era que ya sea que una persona incurra no sé, en el robo de una suma bastante grande de dinero, o que, bueno, dice acá, una persona que, que tiene tremenda necesidad económica, está en una crisis económica y no puede solventarse a sí mismo, entonces se vende a sí mismo, se va al tribunal, tiene muchas deudas, no sé, por ahí pide un préstamo, debe mucho dinero, debía mucho dinero, entonces iba al tribunal o lo llevan al tribunal sus acreedores y ahí por falta de pago entonces
él se vendía a sí mismo como un siervo, ¿sí? Entonces podía venir alguien y lo compraba, de esta manera se le pagaba a la persona a la que él le debía, y a cambio, entonces él iba y trabajaba en forma, bueno, trabajaba por cierta cantidad de años para esa persona, que bueno, este amo, esta persona debía proporcionarle alimento, comida y techo, ¿no? Y su trabajo, digamos su jornal diario, vendría a, con eso vendría a pagarse la deuda que él tenía, ¿sí? Pero la Torá nos enseña que o manda, o reglamenta que al séptimo año saldrá libre. Bueno, esto me sonaba, ¿no? Porque como nos enseña la palabra que el padre disciplina a sus hijos, ¿sí? Entonces, constantemente nosotros, por diferentes situaciones, el padre nos trata, nos va tratando, nos va moldeando, o entramos en unos periodos de corrección o de tikkun, como dice en hebreo, o de rectificación, ¿sí? Entonces, en esos años, bueno, por lo que a mí me dio esperanza de que el 7 es un número que representa o nos habla de plenitud, ¿no? Entonces, en un máximo de 7 años, una persona que por ahí podía tener una deuda que para pagarla necesitaría mucho más años, en 6 años esa persona podía ser restaurada, ¿sí? En 6 años podía estar pagando o menos, ¿sí? Pero había un tope, ¿no? Que el séptimo año o el año sabático, como manda la Torá que debían guardar, esta persona saldría libre. Y entonces esto nos habla, a mí me sonaba porque hacía, por un lado, que cuando tenemos que hacer ciertas correcciones, entramos en unos procesos de disciplina que, bueno, me dio gozo saber de que Dios, imagínense, como leíamos este comentario, nos dice que puede ser por robo, ¿no? Un robo muy grande o una deuda muy grande, pero esta persona podía corregir eso en 6 años y al séptimo año quedar libre, ¿no? Entonces esto nos habla de estos procesos que muchas veces las personas viven, o les toca vivir, procesos en donde viven tiempos críticos, temporadas críticas, temporadas muy difíciles, donde en este caso pierde la libertad, pierde su autonomía, pierde un montón de cosas, pero Dios le da una oportunidad de que saber que al séptimo año esta persona es libre. Y esto nos habla, yo me quedé muy pensando en esto, y bueno, y busqué comentarios acerca del tema, y bueno, y yo lo asociaba de esta manera, que de alguna manera también entendemos bíblicamente que en el séptimo milenio, que corresponde al milenio que se establecerá el reino del Mesías, de Yeshua, el reino anunciado, Dios le dio anterior al séptimo milenio, habrían 6 milenios, ¿no? Entonces en esos 6 milenios Dios le dio al hombre o a la raza humana un tiempo para rectificarse, ¿sí? Y al séptimo milenio saldrá libre. Y bueno, eso también, y bueno, buscando, eso es lo que a mí me vino, algo me daba esa comprensión de esto. Y luego buscando unos libros que tengo ahí, encontré que, bueno, lo asocian con la semana, ¿sí? Los 6 días representan esos 6 días donde uno tiene que, bueno, trabajar, pero el séptimo día uno es libre del trabajo, uno sale libre y es libre para servir a Dios, para buscar a Dios, que es el día, el Shabbat, ¿sí? El séptimo día. Y bueno, cada ley aquí de esta porción tiene una aplicación, tiene una de las cosas que yo vi que se repite bastante en esta porción, nos habla de la restitución, ¿sí? La importancia de la restitución. O sea, bueno, nosotros entendemos que le pedimos, cuando entendemos que hemos cometido un error,
le pedimos perdón a Dios. Pero también es bueno entender de que tenemos que restituir, ¿sí? Tenemos que restituir a aquel que le hayamos causado un daño. Y eso está muy bueno y esta porción nos habla. Por ejemplo, si alguno destapa un pozo o cava un pozo y no lo cubre y cae en él un buey o un asno, el dueño del pozo hará restitución. Dará dinero a su dueño y el animal muerto será suyo, ¿no? Entonces, acá nos enseña de que debemos hacernos cargo de nuestras acciones, debemos ser responsables y debemos restituir. Y este reglamento en la Torá se menciona varias veces, la restitución. En el 22, verso 5, dice, cuando alguno destroce un campo o una viña por haber soltado su bestia a pastar en campo ajeno, hará restitución con lo mejor de su campo o lo mejor de su viña. ¿Sí? Bueno, nosotros no usamos campo, pero por ejemplo a veces pedimos prestado una herramienta, pedimos prestado algo y bueno, se nos rompe y después ¿qué hacemos? Bueno, devolvemos, mirá, se me rompió. Y bueno, y por ahí esa persona a la que nos prestó por ahí, hay gente que tiene carácter y te dice, ahora me pagas, pero hay por ahí otras personas que quedan ahí y no dicen nada, entonces si no dicen nada, bueno, algunos, bueno, pasó, listo, ya fue, se rompió y listo. Pero no, realmente la palabra nos enseña que nosotros debemos restituir, porque muchas veces esa persona no nos dice nada, pero en el fondo queda con una angustia o con un enojo, con algo pendiente ahí que queda una queja, ¿sí? Y hemos visto varias veces que he compartido en la palabra en el Nuevo Testamento, no dice, hermanos, no os quejéis los unos de los otros para que no caigáis en condenación. Y es ahí cuando alguien tiene una queja contra el hermano o contra el prójimo y esas quejas se transforman como en una demanda en la corte de los cielos y luego esas situaciones en donde uno no trajo restitución, bueno, entonces ahí es donde el reino de Dios es misericordia, pero también es justicia, ¿sí? Entonces cuando hay un reclamo, una demanda, una queja, a la corta o a la larga, el cielo aplica, ¿no?, la justicia y uno termina pagando, ¿sí? Bueno, este concepto también lo enseña Yeshua, ¿sí? Lo enseña Yeshua, yo muchas veces lo he compartido, en Mateo capítulo 5, habla de que cuando uno tiene algún asunto con un hermano, ¿sí? con el prójimo, y uno va al templo y va y viene con su ofrenda, viene a adorar a Dios, dice Yeshua, dice esto, si te acuerdas que tenés un conflicto o algo con tu hermano, dejá ahí tu ofrenda, dejala ahí, andá a arreglar primero con tu hermano y ponete de acuerdo, no sea que él se queje y te entregue y escuche su queja al juez y el juez te entregue al alguacil, dice, y de cierto dice que ahora estoy parafraseando con mi palabra, te pondrá en la cárcel y dice, de cierto, dijo Yeshua, no saldrá de ahí hasta que pagues el último cuadrante, ¿no? Entonces después, esto lo enseña Yeshua, ¿no? Que es algo que es de la ley, porque algunos, justamente eso también quiero hablar un poquito, para que podamos tener una postura sana y bíblica en cuanto a las leyes de Dios, porque, bueno, por ahí se transmite una idea, o sea, se recalca mucho acerca de la gracia que Dios nos da para el perdón de nuestros pecados por medio de la obra redentora de Yeshua, pero a veces como que se sobredimensiona eso y no se marca que en realidad esto trae consecuencias. Yeshua mismo lo enseñó, ¿no? De que si uno no arregla algún asunto que hay pendiente con un hermano o un prójimo, ¿no? Entonces hay una queja, en algún momento eso trae consecuencias. Y Yeshua dijo que uno es puesto en una especie de cárcel, de celda,
y que uno no sale de ahí hasta que uno pague el último cuadrante, ¿no? Entonces, esto es algo muy significativo. Por eso es muy importante que nosotros aprendamos a restituir. Si se acuerdan, Zaqueo, cuando Yeshua fue a visitarlo, cuando Yeshua fue a comer a la casa de Zaqueo, luego de un rato que estuvo ahí, Zaqueo tuvo algo pasó en la vida de Zaqueo, porque él dijo, cuenta ahí los evangelios que él dijo, cuando él aceptó a Yeshua, cuando él evidentemente tuvo un encuentro con Dios ahí, tuvo un paso tuvo un cambio ahí, algo hizo un clic en él, y dice que él dijo, si alguien lo estafé, yo le devuelvo hasta 4 veces, ¿no? Entonces ese día él empezó a restituir el daño que él entendía, que todos lo tildaban, dice el evangelio, los evangelios cuentan que Zaqueo era tenido como una persona estafadora, entonces, bueno, él cuando tuvo un verdadero encuentro con Dios, lo que hizo es restituir, inmediatamente buscó de restituir el daño que había causado. 22.6 dice, cuando un fuego se propague a los zarzales y consuma la parva o las gavillas o el campo, el que encendió el fuego sin falta hará restitución. ¿Sí? Entonces acá nos enseña la palabra de que debemos restituir, como decían, la restitución, ¿no? Y de diferentes maneras, entonces, este fuego también podemos aplicarlo, el que enciende un fuego, ¿no? También el fuego en este sentido se puede asociar cuando uno inicia una pelea. Cuando uno inicia, a veces con palabras hirientes o con palabras fuera de tono, uno inicia una guerra, una pelea. ¿Sí? Y a veces algunos se involucran en esa batalla, en esa pelea, ya sea de boca o como sea, y luego eso desencadena en algo grave, ¿sí? en algo grave que ocurre después a raíz de ese incendio, de ese fuego que uno encendió, ¿sí? Entonces, esto lo podemos aplicar así alegóricamente, literalmente y alegóricamente en ese sentido también, que debemos tener mucho cuidado cuando vamos a encender un fuego, debemos ser responsables, ¿sí? de lo que el fuego puede llegar a ser si no somos responsables con esto, ¿no? Entonces, si comenzamos un fuego, sí debemos luego ir y apagarlo, sí debemos apagarlo, si soltamos palabras que hacen reaccionar mal a otras personas, si hablamos en forma brusca, en forma hiriente, tenemos que saber que muchas veces eso puede generar terribles peleas familiares, daños, o sea, golpes, muerte. En otra parte no leí todo, pero también en esta porción habla si dos personas pelean, si una persona pelea y daña a otra, y cómo debe manejarse toda esta... Bueno, no voy a leer todo porque realmente no tendríamos el tiempo, pero lo importante, una idea generalizada de esta porción, si bien habla muchas cosas, pero es de que seamos responsables delante de Dios. Entonces, y ante todos estos casos que está mencionando, el que hizo el pozo o el que soltó su animal y fue y le comió las plantas al vecino, acá habla de un toro que, por ejemplo, da el ejemplo de un toro que sale y que cornea y mata a otro, o ya sea una bestia o al vecino. Nosotros quizás no tenemos toro, pero por ahí tenemos perro agresivo. Entonces debemos ser, la Torá nos enseña que debemos ser responsables y que debemos, ser cuidadosos, ¿no? De todas estas cosas, porque, como le decía, los daños que uno puede causar, uno debe buscar también rectificarlo, primero prevenirlo, obviamente, y hacerse cargo cuando realmente fuimos negligentes en algo, ¿sí? Sigo con otros casos. Bueno, acá el verso 9
dice, en toda clase de fraude, sobre buey, sobre asno, sobre ovejas, sobre cualquier bien, porque esto a cada caso, de, como le digo, de personas que viven una vida en el campo, pero podemos aplicarlo en todo sentido. Dice, sobre todas cosas perdidas. Vieron que a veces desaparecen cosas, que, por no decir, bueno, que alguien lo roba o que alguien toma, alguien amigo de lo ajeno lo toma. Y cuando alguno dijere esto es mío, la causa de ambos vendrá delante de los jueces, y el que los jueces condenaren pagará el doble a su prójimo. ¿Sí? Bueno, en otra versión dice, vendrá delante de Dios, porque jueces es, bueno, la palabra en hebreo es Elohim, ¿sí? Y Elohim se puede traducir, bueno, o sea, que significa Dios, o jueces, o rey, ¿sí? O mensajero, ¿sí? Entonces, lo que se entiende de esto es que los jueces, el tribunal donde uno acudía a buscar justicia, son como, actúan en nombre de Dios, ¿no? Entonces, al que los jueces encuentren que es verdaderamente culpable, pagará el doble a su prójimo, ¿sí? Ahí, bueno, me estaba acordando en el tiempo de Salomón, que había dos mujeres que tenían un bebé cada una, y una, creo que era que a la noche se dio vuelta y aplastó a su bebé y murió. Y al amanecer, bueno, la que se le murió el bebé, le cambió el bebé a la otra, y bueno, como diciendo, bueno, no quería asumir la pérdida, ¿no? De que perdió su bebé. Entonces quiso quedarse con el bebé de la otra, entonces fueron adelante Salomón, y Salomón, las dos decían que el bebé era de ella y el que murió era de la otra. Entonces Salomón dijo, bueno, vamos a hacer una cosa, agarramos el bebé y lo cortamos al medio y le damos la mitad a cada una. Entonces la madre verdadera, que realmente amaba a su hijo, dijo, no, dejáselo a ella. Entonces ahí Salomón se dio cuenta, y la otra como que estaba contenta, ¿no? Que o sea, no le importaba cortarlo al medio, porque entonces eso demostraba que verdaderamente no era la madre, y entonces Salomón juzgó ahí entre las dos y dijo, ahí descubrió quién era la verdadera madre, ¿no? Entonces, bueno, es un caso extremo, pero podemos ver en la Torá, una porción atrás, en la porción Yitro, vemos que dice que Moisés estaba desde temprano hasta la noche resolviendo los conflictos, haciendo juicio entre las personas, juzgando, porque, bueno, evidentemente habían conflictos, ¿sí? Entre los israelitas. Y uno dijo, no, yo le presté, me robó y así, o me rompió lo que le presté, o no me devolvió, o me quitó lo que fuera, ¿no? Entonces Moisés estaba todo el tiempo atendiendo a las personas y bueno, esto muestra que ocurren cosas así y nosotros debemos aprender a manejarnos con estos principios. Pero bueno, acá la Torá nos habla de pagar el doble. Y leo algunas más que es bueno tener muy en cuenta. Éxodo 22:21 dice, no maltratarás ni oprimirás al extranjero, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Esto, bueno, muy interesante. En nuestro país hay muchos extranjeros, ¿sí? Tenemos ahora últimamente personas de diferentes países que acuden, tenemos hermanos paraguayos, bolivianos, tenemos venezolanos, no sé, chilenos, uruguayos, y a veces hay argentinos que no son muy, muy amistosos o no son de ver muy bien a aquellos que vienen de otro lado. Pero bueno, la palabra dice, no maltratarás ni oprimirás. Esto también trae consecuencias malas, bastante fuertes, ¿no? El maltrato, la opresión, ¿sí? El desprecio, ¿sí? En línea con esto también habla, por ejemplo, 22:22, dice, no afligiréis a la vida o al huérfano, si en verdad los afliges y elevan a mí su clamor,
ciertamente yo escucharé su clamor, dice. Y se encenderá mi ira y os haré morir a espada, y vuestras mujeres quedarán viudas y vuestros hijos huérfanos. Tremendo esto, ¿no? No afligiréis a la viuda o al huérfano, ¿no? Dice que cuando un huérfano o una viuda clama porque alguien le causó un daño, hay una, como es en YouTube, si te pone, creo que el video que dice karma instantáneo, no sé si vieron, persona que hace una maldad y al toque, ¡plá! Ahí nomás, es como que se le devuelve y le sale mal y como que le sale en contra, ¿no? Karma instantáneo, no sé si alguna vez vieron esos videos. Pero acá, bueno, la Torá nos enseña, ¿no? A tener ese corazón benevolente con el extranjero, no maltratar, no oprimir a la gente, no avergonzarla, ¿sí? Ya sea verbalmente, en el trato. Yo me acuerdo, estuve en un trabajo que una persona que, la verdad que hubo dos lugares que yo tenía que recorrer los mercados y había unos mercados que había tremendo, había un encargado en un lugar que realmente te denigraba, te hacía sentir mal, te hacía sufrir el tiempo que estaba ahí, realmente era terrible. Y bueno, hay gente que tiene esa costumbre de ser, de ultrajar a la persona, de maltratarlo, oprimirlo, rebajarlo, burlarse, denigrarlo en todo sentido. Y bueno, esto debemos evitar a toda costa, ¿sí? Trae consecuencias negativas, ¿sí? Pero no solamente por las consecuencias que uno pueda vivir, debemos ser conscientes de que es feo cuando, a veces cuando uno no lo ve no lo entiende, pero es feo realmente cuando uno lo oprimen, lo denigran, siente la burla o todas esas cosas, ¿no? Seguimos, 22-25, si prestas dinero a mi pueblo, al pobre que está contigo, no serás usurero con él, ni le impondrás interés. Otra forma de oprimir. Estoy leyendo algunas, no voy a leer y no estoy entrando muy profundo, pero realmente está bueno este capítulo para leer. Por un lado, que podamos ver que no solamente hay 10 mandamientos, hay muchos más, ¿sí? Otra cosa, a veces algunos dicen, sí, pero Yeshua dijo que en esto se resume, ¿no? Amarás a Dios como a ti, con toda tu mente, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, en esto se resume toda la ley y listo. Entonces ya no quieren saber más nada de otra ley, ¿no? Pero debemos entender que en esos dos mandamientos se resume, ¿ok? Pero eso no quita que nosotros debamos entender y conocer todas estas cosas, ¿no? Porque recuerden que un profeta dijo, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y justamente a veces por no conocer estas leyes, por no conocer estos preceptos, estas instrucciones de parte de Dios, es que a veces sufrimos ciertas consecuencias, ¿no? A veces pensamos que nosotros podemos ir y, por ejemplo, ir a afligir a la viuda, al huérfano o al extranjero, burlarnos, hacerle burla, hacerlo sentir mal, hacerlo pasar vergüenza, y después vamos a la iglesia y después le pedimos perdón a Dios y ya está, ¿no? Pero no, realmente no es tan así, o sea, como le decía, Yeshua nos enseñó de que si te das cuenta que algún hermano tiene algo contra ti, y por algo de ser que tiene algo con vos, hay un roce, una situación, entonces Dios y Yeshua te enseña, dejá la ofrenda ahí, no la dé, andá y arregla primero con tu hermano y después vení, porque eso no va a ser, no va a ser recibido bien, ¿no? Y al contrario, yo lo que les comentaba hoy, ¿no? Que eso trae consecuencias, hace que estemos en periodos de cárcel, ¿sí? Vivamos situaciones correctivas y que luego debamos pagar eso en carne propia, ¿sí? Por ejemplo, lo digo esto no
como una interpretación en el aire. Pablo dice, cuando sorprendiere a un hermano en falta, restaurarle con espíritu de mansedumbre, no sea que seas probado en lo mismo. ¿Qué significa esto? Que cuando uno escarnece a otra persona, juzga, saca conclusiones, se apresura para hablar, deducir cosas de otro, y juzga mal al hermano que falla o a alguien que comete un error, bueno, Pablo dice, no lo hagas, o si vas a restaurarlo con espíritu de mansedumbre, no sea que seas probado en lo mismo. Quiere decir de que cuando uno comete esas cosas, uno lo único que hace es ser un candidato para que a uno le pase las mismas circunstancias para ver si realmente nosotros seríamos mejores que aquella persona a la que estamos juzgando. ¿Ven? Bueno, Éxodo 22, 26 dice, si tomas en prenda el manto de tu prójimo, se lo devolverás a la puesta del sol, pues el manto para su piel es su único cobertor. ¿En qué se ha de acostar? Y si clama a mí, sucederá que yo escucharé porque soy misericordioso. Entonces aquí nos enseña, nos da otro caso, ¿no? De que si clama a mí, ¿no? Si una persona llora, si clama por esa situación, y acá va a haber otro karma instantáneo, ¿no? Esto va a traer una acción rápida y fuerte, ¿no? Me estoy acordando acá que en un momento de Yeshua, ahora me estoy acordando, dice que, a ver, ahí no me estoy acordando, o sea, me estoy acordando, pero hay una palabra para buscar ese pasaje que dice que los ángeles ven el rostro de mi Padre, ¿no? Entonces, un segundo, y ahí lo voy a encontrar. Dice Mateo 18:10, dice, mirad que no me menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Mira aquí dice, en otras palabras, o sea, lo que nos está diciendo, cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Entonces, y ahí es donde, si el Padre hace yo lo entendí así siempre, ¿no? Que si el Padre hace con un solo gesto el Padre, desaprobando estos ángeles, van a tomar una medida, ¿sí? Sobre aquellos que hagan esta acción de despreciar o de tener una actitud mala, ¿no? De menosprecio por estos pequeños, ¿sí? Por eso debemos tener mucho cuidado. Venía diciendo, pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mar, ¿sí? Hay del mundo por las cosas que hacen pecar, ¿sí? En otra versión dice, hay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo, ¿sí? Entonces por eso te dice, tené cuidado, porque cuando hay un pequeño, una persona indefensa, una persona que no tiene fuerza o que no tiene, o que está sola, o como podría ser, estamos hablando ahí, un extranjero, una viuda, un huérfano que está desprotegido, que está... no tienes un equipo, está solo, está fuera de o no tiene familiares, no tiene amigos, y a veces algunos se aprovechan de esa situación para tomar ventaja o para dañarlo, pero Yeshua dice, en la vida hay tropiezos, pero hay de aquel por el que vienen los tropiezos, ¿no? Mejor le fuera, como dice, que las consecuencias son fuertes para aquellos que no toman en cuenta estas instrucciones. Entonces se dan cuenta que el mismo Yeshua, si bien estamos en el Yeshua,
entendemos, y algunos los que creen en el dispensacionalismo, que estamos en el tiempo de la gracia, yo creo ciertamente que a partir de la venida de Yeshua estamos en el tiempo de la mayor manifestación de la gracia de Dios. Pero yo no creo una cosa así tal como que estamos en un tiempo de la gracia en donde no hay juicios, ¿sí? O como que la ley no existe o no está o no está vigente. No, yo creo que la ley estaba vigente y sigue estando vigente. La ley, como dice la palabra, define lo que es pecado, ¿sí? Entonces, no existe, comparto, ojo, bíblicamente, a mi entender, no existe un tiempo la gracia y un tiempo la ley. Siempre hubo ley y siempre hubo gracia, ¿sí? Y en este tiempo, a partir de la venida del Mesías, estamos en un tiempo donde la gracia de Dios se manifestó, está en su máxima expresión, ¿sí? Por la venida del Mesías, haber muerto por nosotros, la máxima expresión de la gracia y la misericordia, el amor y el favor de Dios. Pero eso no quita, ¿sí? No quita que también el mismo Yeshua decía, ojo, el que hace esto, mejor fuera que se ate una piedra molino al cuello y se ha tirado a lo profundo del mar. Quiere decir que también en este tiempo, además de haber gracia, también hay consecuencias. Y teniendo en cuenta el pasaje anterior que también les estaba leyendo, ¿sí? Y ahora sí me voy, entonces, a la luz de esto, quiero volver al comienzo, ¿sí? Quise arrancar comentando estos casos, algunos de los casos que nos habla esta porción, con respecto a algunas leyes. Obviamente son algunas, no son todas. Entonces, como le decía, Yeshua hablaba de como una cárcel, ¿sí? En la que algunos pasan cuando no se ponen a cuenta con su prójimo, ¿sí? Que son entregados por el juez, lo entrega al alguacil y el alguacil lo mete en una cárcel y Yeshua dice, en pleno inicio de la gracia, ¿sí? Que no va a salir de ahí hasta que no pague el último cuadrante, ¿sí? Pero algunos solamente manejan una idea en donde Yeshua vino ya y pagó por todas nuestras cosas, pero también Yeshua nos enseña que debemos arreglar las cuentas con nuestro prójimo, que debemos ponernos a cuenta. También Zaqueo, al escuchar el mensaje de Yeshua, fue y restituyó a aquellos a los que le había robado y llamó, vengan, aquellos, si a alguno le robé, se lo devuelvo cuadruplicado, ¿sí? Entonces, estas leyes siguen vigentes, eso es lo que quiero mostrar, es lo que quiero compartir. Y aunque vivamos tiempos donde tenemos que, quizá a alguno le toca vivir las consecuencias de su pasado, debemos saber que la gracia y el perdón están disponibles, ¿no? Como dice, sabemos que Yeshua está a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno, ¿sí? Y Él nos abrió un camino vivo para poder ir al Padre con arrepentimiento y buscar su perdón y su misericordia. ¿Amén? No obstante, también debemos aprender, debemos estudiar la palabra, debemos escuchar su voz, debemos prestar atención a sus consejos, que es para que nos vaya bien. Pero esto es lo que rescato, y ahora sí quiero hablar un poquito de esto, un poquito más de esta postura a veces, porque a veces se ha dado mucho énfasis en que estamos en un tiempo de la gracia, y por ahí no veo, yo me he criado en el Evangelio, y sinceramente no he escuchado mucha gente enseñando los preceptos, enseñando más acerca de estas cosas, que nos revelan cómo funcionan las cosas. Y que muchas veces yo he visto, inclusive en el mundo cristiano, en el mundo creyente, personas que aman a Dios de todo corazón, pero que han vivido consecuencias, cosas a las que no le han encontrado explicación. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa lo otro? Y realmente al entender todas estas cosas que son reveladas en la palabra, he podido entender que muchas veces son consecuencias que están escritas
que simplemente debemos conocer cómo funciona, debemos aprender que tenemos que aplicar en nuestra vida lo que es la restitución, ¿sí? Alguna de las cosas que estaba leyendo recién. Y que estos procesos, que una persona puede entrar en un proceso en donde tiene que servir, ¿sí? Pero al 7º año sale libre, ¿sí? Son ciclos que uno puede vivir, que Dios nos da una oportunidad. Dios nos da una oportunidad para salir. Ahora bien, quiero hablar de esto. La importancia de entender las leyes, porque esta porción se llama Mishpatim, significa reglamento, ¿sí? Si usted quiere ir a leerlo, como le decía en Éxodo 21:1 al 24:18, puede ir y leer estos reglamentos y puede analizarlo y cómo poder aplicarlo a su vida. Porque entiendo, hermanos, de que estos reglamentos, Yeshua dijo, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Y ahora sí voy a ir rápido porque tengo un montón para hablar y quiero que veamos cómo se relaciona el reino y la justicia. O sea, yo analicé esto y hace meses, años que vengo analizando y estoy convencido de que un reino no puede operar si no tiene leyes. Y menos puede haber justicia si no hay leyes, ¿sí? Dígame un país del mundo que puede operar sin una constitución. No puede, no se puede ver. La ley trae orden, ¿sí? Ahora, no le pidas a la ley que te justifique, no, la ley no está para justificar, la ley está para definir lo que está mal. La ley está para establecer las reglas del juego, ¿sí? Y en todos lados, usted va a la escuela, hay reglas, ahí está establecido cómo son las clases, cuáles son los horarios, cómo se va a computar las notas, todo, hay reglas, hay normas y se rige por esas normas. Entonces no puede haber orden si no hay reglas. Entonces no podemos despotricar contra las leyes y menos contra las leyes que Dios, ¿sí? Porque establece, porque podemos entender de que el hombre, como dice, echa la ley, echa la trampa. Entonces, a veces hay hombres que hacen leyes para beneficiar a ciertas personas o leyes injustas, pero Dios no hace leyes injustas, Dios hace leyes justas, ¿sí? Entonces, el reino de Dios se establece también, y todo lo visible es una copia de lo invisible, porque son los principios como se manejan todas las cosas. El reino de Dios se establece por las leyes de Dios. Y por sus leyes se establece la justicia, ¿sí? Entonces, bueno, a mí muchas veces me pregunté qué sería exactamente buscar el reino de Dios y su justicia, ¿sí? Entonces, entiendo por esta porción que conocer las leyes de Dios es exactamente buscar, cuando uno se empapa de las leyes de Dios, es ahí donde uno realmente puede practicar lo que es justo, lo que es bueno a los ojos de Dios. Y de esa manera uno puede ser un agente en este mundo, un agente de traer el bien, ¿sí? De rectificar. Si hay, bueno, en Mateo 5 y 6, si usted lo lee, va a ver que Yeshua se dedica a corregir algunos conceptos errados acerca de las leyes de Dios. Entonces dice, ¿oíste qué fue dicho? Yo le digo. Entonces va rectificando conforme a algunas interpretaciones de las leyes de Dios, como se venían interpretando, y él está dando la correcta interpretación. Entonces él no está anulando las leyes de la Torá, las leyes de Moisés, sino que le está dando una correcta interpretación que, por lo que entiendo, los intérpretes de la ley la estaban enseñando, en algunos aspectos estaban distorsionando o cambiando algunas cosas, ¿sí? Pero mire qué interesante, si vamos a hablar de reino, en esta porción nosotros vemos que ni bien Dios saca a su pueblo de Egipto y lo lleva al pie de la montaña del Sinaí, donde le dio las leyes, los 10 mandamientos y todo esto que estamos leyendo ahora, Dios habla a Moisés y le hace decirle a Moisés una propuesta de parte de Dios al pueblo, ¿no? Entonces parte de esa propuesta, para no leer todo, dice en Éxodo 19:5, dice, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardaréis mi pacto, que son las leyes que Dios les va a dar, entonces, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces Dios manda a Moisés a hacerle esta propuesta.
de ser un pueblo especial, ¿sí? Un pueblo, Dios le iba a dar sus leyes, y entonces ellos iban a ser un reino de sacerdotes, ¿sí? Ahí viene, es la primera vez que Dios empieza este concepto de que Dios quiere establecer un reino con gente que se maneja con ciertas normas, ¿sí? Luego, si ustedes van a Daniel 7, por ejemplo, dice, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará de su reino, uno que no será destruido. Ahí vemos lo que yo entiendo, entendemos que es el Mesías, que es coronado rey, que le es dado a dominio, gloria y autoridad, y su dominio es un dominio eterno, ¿sí? Estamos hablando de al que se le llama en la Escritura el Rey de Reyes y el Señor de Señores, ¿sí? El Mesías, Yeshua, recibe el reino, ¿sí? Luego también en Daniel, en ese mismo capítulo, dice lo siguiente, en 7:18 dice, después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Más adelante dice, el verso 27, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Podemos asociar, ¿no? Hilvanar. Dios le propone a un pueblo ser un pueblo especial, Él le va a dar sus leyes para que sean un reino de sacerdotes. Ahí nace la idea de que Dios va a reinar por medio o a través de un pueblo que se maneja con sus leyes, ¿sí? En Daniel 7 nos habla de un rey, del Mesías que va a recibir el dominio, pero no va a estar solo, sino que va a estar junto a el reino, a los santos, ¿sí? A ese pueblo que recibió esas leyes, ¿no? Entonces de ahí vemos que viene Yeshua y dice, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia. Entonces, evidentemente, podemos conectar con Yeshua, y esta es nuestra esperanza, que le venía hablando estos días pasados, que Yeshua esperamos que Él viene a establecer su reino. ¿Cuándo será esto? Entiendo, en el séptimo milenio. Y en el séptimo milenio la raza humana será liberada de estos 6.000 años donde Dios nos dio la oportunidad de rectificarnos. Vamos sirviendo, estamos en un tiempo correctivo, un tiempo donde podemos buscar a Dios. Algunos eligen el bien, algunos eligen el mal, pero sabemos que aquellos que estamos haciendo, que queremos hacer bien las cosas y escuchamos el llamado de Dios, podemos saber que en ese séptimo milenio, cuando el Mesías reine, cuando le sea dado esta autoridad que leemos acá en Daniel, recién ahí, toda esta propuesta que Dios le hizo a este pueblo está en proceso, ¿sí? Porque Israel hasta ahora nunca cumplió esto, cabalmente, nunca plenamente, con toda la plenitud, nunca lo cumplió, porque esto recién Israel lo podía hacer de la mano del Mesías, ¿sí? Israel dependía de la obra del Mesías para poder cumplir esto. Entonces veamos qué función cumple estas leyes, que son las leyes del reino, que va a establecer el Mesías cuando venga, ¿sí? Entonces vemos que yo quiero mostrar cómo el Mesías está relacionado directamente con esas leyes. Primeramente, ahí como les daba recién, en Mateo 6:33, creo que era, que leía, que Yeshua nos enseña a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que nosotros queremos que el reino de Dios se establezca, nos enseñó a orar también de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esto nos da a entender que lo que nosotros esperamos, por lo que nos enseñó a orar también, es que el reino de Dios se establezca, que venga aquí a la tierra, se establezca aquí en la tierra, y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como se está haciendo en el cielo. Por eso nos da a entender que aquí, hoy por hoy, todavía no se está haciendo plenamente la voluntad de Dios, ¿sí? Entonces nosotros estamos, en esa oración estamos expresando, anhelando, orando cada día,
que ese reino venga, que ese reino se establezca, que la voluntad de Dios se haga, que estamos anhelando, estamos esperando ese día en que el Rey de Reyes asuma y se le entregue todo dominio y comienza a reinar, y también aquellos que le sirven. Amén. Ahora, hay algo interesante. Pablo dice que ni la sangre ni la carne heredarán el reino de Dios, porque lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. ¿Sí? Y Yeshua, cuando Pilato le preguntó, ¿eres tú rey? Y Yeshua le dijo, mi reino no es de este mundo, ¿sí? Porque en ese momento Yeshua era carne y sangre, y Yeshua debía morir, debía vencer la muerte, debía conquistar. Entonces, recién cuando Él resucita con un cuerpo glorificado, un cuerpo que no es carne ni sangre, el cuerpo que entendemos que conquistaremos, ganaremos a aquellos que creemos en Él, ¿sí? Que le servimos. Y recién ahí, en esa condición, nosotros podemos heredar, podemos ser personas incorruptibles, ¿sí? Porque Pablo dice que lo corruptible no puede heredar lo incorruptible. El reino que viene de la mano de Yeshua cuando Él venga va a ser un reino incorruptible, y los santos que estarán con Él, que heredarán ese reino, que acompañarán a Yeshua en ese reino, deben tener esa misma característica, porque si no sería más de lo mismo, ¿sí? Seríamos carne y sangre, seríamos corruptibles, podríamos fallar. Salomón, con toda su sabiduría, con toda su gloria, con toda la riqueza, con todo el poder, con toda la sabiduría, con toda la gloria que Dios le dio, terminó, falló, erró. Entonces, nosotros, o el mismo Yeshua, cuando Pilato le preguntó y le dijo, mi reino no es de este mundo, obviamente, y Yeshua tenía que vencer la muerte, y su reino no es terrenal, su reino es un reino celestial, incorruptible, ¿sí? Entonces, cuando venga el reino de los cielos, cuando se establezca aquí con poder, con gloria, será y tendrá estas características. Y debemos saber, vuelvo a lo mismo, qué función cumple para que ese reino sea justo, se va a basar en las leyes de Dios, ¿sí? Y Yeshua enseña en Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuera mayor que la de los escribas y fariseos, de ningún modo entraréis en el reino de los cielos. Estoy reivindicando esto porque entiendo, hermano, que es muy importante que nosotros podamos empezar a ver las leyes de Dios con otra óptica, ¿sí? Con una óptica diferente, con la óptica desde la cual, con la que Yeshua lo enseñó. Nosotros no podemos practicar la justicia si no conocemos las leyes. Para poder practicar lo que es justo, si bien el Espíritu Santo nos guía a hacer lo bueno, pero también, cuando Yeshua dijo esto, Mateo 5:20 lo dijo en un contexto. Vamos a leer ese contexto para que ustedes puedan ver. No quiero leer mucho, pero quiero leer algo, porque esto lo leo muy seguido. Yeshua dijo esto, de manera que dijo así, porque de cierto os digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, que son considerados los más, que podrían ser considerados los más insignificantes, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe. Note aquí, cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraré en el reino de los cielos. Quiere decir acá que Yeshua, la enseñanza de Yeshua con respecto a esto, es de que vos para que tu justicia sea mayor que la de los escribas y fariseos, uno necesita practicar y enseñar o ser enseñado en estos mandamientos, ¿sí? Uno debe practicar. O sea, no debemos fomentar un desdén hacia los mandamientos de Dios. No debemos fomentar un desdén a decir, no, eso era para los judíos, eso era para el tiempo de la ley. No, debemos practicarlo y debemos enseñarlo. Sí, obviamente, el que estudia sabe de que hay ciertos mandamientos que hoy no están vigentes, ¿sí? Porque no está el templo, porque, bueno, no están los sacrificios animales, un montón de cosas no están vigentes. Pero eso tiene una explicación.
Pero justamente debemos saber manejar y conocer qué es lo que sí está vigente, ¿sí? Porque si no estaremos pecando digamos, por negligencia. Recuerden que hay 10 vírgenes, y yo hablo de 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 prudentes. Las negligentes son aquellas que no tenían aceite en la lámpara, ¿sí? Y el aceite también referente, el Salmo enseña, lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué le faltaba a las negligentes? Le faltaba aceite en la lámpara, o sea que le faltaba conocimiento, o sea, le faltaba conocimiento de la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene que comprar aceite? Tiene que buscar el conocimiento, tiene que investigar, tiene que escudriñar la escritura, conocer la palabra, de esa manera puede ser una persona prudente. Ahora, note aquí, Yeshua dijo que para poder ser grande en el reino de los cielos, o ni siquiera si nuestra justicia no es mayor que la de los fariseos, no vamos a entrar en el reino. Cuando ese reino venga y se establezca, no vamos a poder ser parte. O seremos el que fomente un desdén hacia los mandamientos de Dios, o los quebranta y enseña a otros a hacer lo mismo, será pequeño. Esto no lo digo yo, esto lo dice Yeshua, ¿sí? Ahora, esto es un tema muy polémico, sí, sé que, por ejemplo, algunos... bueno, vamos a seguir con esto. Vamos a seguir porque vamos a hablar de que el reino, o sea, porque esto tiene mucho sentido. Si nosotros tenemos un desdén hacia los mandamientos de Dios, no podemos llegar a un reino que va a venir a establecer, a traer justicia, porque la justicia se hace y se aplica a través de las leyes que tiene ese reino. Y si nosotros tenemos una postura de desdén hacia las leyes de Dios, evidentemente no podemos ser, no se nos puede dar, no se nos puede asignar, no podemos ir a un reino, no podemos tener una posición de autoridad cuando nosotros tenemos una postura anti-ley, ¿sí? O que vamos en contra de las leyes de Dios, tenemos una postura, o sea, entonces no puede coincidir eso, tenemos que cambiar nuestra postura, ¿sí? Ahora fíjese, Proverbios 16:2 dice, el rey detesta las malas acciones porque el trono se afirma en la justicia. Un trono se afirma en la justicia, y la justicia se aplica con leyes. Sigue otro pasaje que tengo aquí, Proverbios 25:5, dice, quita de la presencia del rey al malvado, y el rey afirmará su trono en la justicia. Entonces, aquel que practica lo malo. Mateo 24 dice, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué es la maldad? Bueno, la maldad es la violación de las leyes de Dios. Eso es maldad, sí, aquello que practica lo malo. ¿Sí? Entonces, cuando se fomenta demasiado la violación de las leyes de Dios, que la gente practica lo malo, la gente se enfría. Eso dicho por Yeshua. Amén. Entonces, debemos reafirmar debemos entender que el trono de Dios se afirma en la justicia. ¿Sí? Bien. Isaías 16:5, mire qué tremendo esto lo que dice acerca del Mesías Yeshua. El trono se fundará en la lealtad y un descendiente de David reinará sobre él con fidelidad. Será un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. Mira aquí, ahí me cobra tremendo sentido, porque Yeshua dice que quebranta las leyes de Dios y enseña a otros a hacer lo mismo, será pequeño en el reino. Y luego dedica lo que sigue ahí a corregir falsas interpretaciones de las leyes de Dios, ¿sí? Entonces, porque acá dice Isaías y profetizaba de Yeshua que será un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. O sea, acá no queda duda, cuando Yeshua, el hijo de David, venga a reinar, será un juez celoso del derecho. ¿Esto que nos habla? Una persona pegada a las leyes, 100%. Una persona que está ansioso de hacer lo que es justo, ¿sí? Sabemos que él vino, en primera instancia, cuando vino, no vino como rey, sino vino como cordero, ¿sí? Va a cumplir una función redentora, pero cuando vuelva vendrá como rey. Y ahí conoceremos esta
faceta de Yeshua como rey. Y en esta faceta se cumplirá esta profecía, donde él será celoso del derecho. Por ende, si queremos ser parte en esa comitiva de reino, heredar ese reino, estar en ese reino, debemos ser personas pegadas a las leyes de Dios. ¿Amén? Bien. Isaías 42:1 dice, este es mi siervo a quien sostengo, mi escogido en quien me deleito. Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Ojo acá, Yeshua no va a ser rey sobre Israel solamente, reinará sobre todo el mundo. Tuvo su turno Babilonia, Grecia, Persia, Roma y muchos más, ¿sí? Egipto tuvo su momento y diferentes... no sé, Imperio Otomano, o sea, muchos han imperado en el mundo, pero en el 7º milenio el turno va a ser de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Y en ese será un reino glorioso, un reino de paz, ¿sí? Sigo leyendo otras profecías acerca de Yeshua. Isaías 42:4. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Miren acá qué interesante. Yeshua ahí en Mateo 5 nos hablaba de que el que quebranta y enseña a quebrantar será pequeño. El que practica y enseña será grande. ¿Ok? Yeshua no va a vacilar, dice, ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza. Quiere decir que las leyes deben ser enseñadas. Y mi motivación al hablar de esto es porque justamente, como digo, yo no niego la gracia ni niego, obviamente, hermanos, debemos entender algo claro. Romanos dice, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios, ¿sí? Entonces, la ley no es para justificar, la ley simplemente establece la regla del juego, las normas, ¿sí? Para traer orden. Y Yeshua es el que cuando nosotros nos encontramos en infracción, ¿sí? Y no tenemos forma de cancelar o de pagar esa deuda, esa culpa por infracción de la ley, por medio de Yeshua es que nosotros tenemos la justificación. Y eso lo tenemos por la fe. Pero una cosa no quita la otra, ni una cosa anula la otra. ¿Amén? La ley no se anula bajo ningún punto de vista, porque si la solución del problema sería anular las leyes, nosotros no nos tendríamos que arrepentir de nada, porque manejamos un concepto que Yeshua vino a cancelar las leyes. Y Yeshua no vino a cancelar ni una ley, sino todo lo contrario, vino a cumplir las exigencias de las leyes preestablecidas por Dios, que son inamovibles, ¿sí? Y justamente por esa ley Él viene, la ley establece que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y Yeshua viene a derramar su sangre y a pagar, como un ser humano, viene a pagar y a pagar la deuda de toda la humanidad, ¿sí? Viene como un cordero a derramar su sangre para redimir y llevar el castigo de nuestro él como fue nuestro sustituto, ¿sí? Delante de Dios, para cumplir las exigencias de la ley. Entonces acá no hay ni una anulación de ley, sino todo lo contrario. Cuando nosotros, ahora, para que ese perdón se nos aplique a nosotros en forma de justificación, requiere que nosotros tengamos una actitud y una confesión de arrepentimiento, por lo cual estamos reconociendo que verdaderamente infringimos una ley o cometimos algo que está mal. Entonces, eso sigue confirmando que las leyes no están canceladas. Yo reconozco que infringí, que cometí un error, que pequé y me arrepiento. Y cuando hago eso, ahí yo por la fe recibo el favor y la provisión de la redención de Yeshua. Amén. Y soy justificado, ¿sí? Y soy justificado no porque pienso, bueno, ahora tengo la libertad de pecar libremente porque Yeshua ya pagó, no. Eso tampoco, también sería un falso concepto. Amén. Entonces, Yeshua, yo lo que quiero demostrarle aquí que Yeshua vendría a ser una persona apegada, dice, celoso del derecho, ansioso de hacer justicia. ¿Sí? Llevará la justicia a las naciones, aplicando las leyes de Dios. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra, las costas lejanas esperan su enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña?
¿Qué es lo que nos enseña Yeshua? Nos enseña a guardar, ¿sí? Nos enseña a guardar las leyes de Dios. Amén. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor, ¿de qué manera podemos mejorar nuestra justicia? Practicando lo que es bueno y justo. ¿Cómo podemos practicar? Aprendiendo, tomando la enseñanza de la Escritura para poder vivir, amén, conforme a la voluntad de Dios. Muy bien. Tenemos pasajes, por ejemplo, ya se me fue el tiempo, pero, por ejemplo, Romanos 10:4, alguno dice, pero dice así, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. ¿Viste? Cristo vino a ponerle fin a las leyes. Pero debemos interpretar correctamente esto. Bueno, en otra versión, en otra traducción, por ejemplo, dice de la siguiente forma, porque el propósito de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. O sea, la palabra acá fin no está diciendo que Cristo vino a ponerle fin a las leyes, sino es como decirlo, el fin de la ambulancia es llevar a la persona, trasladarla al hospital, poner. Entonces, no estoy diciendo que cuando la ambulancia termina de llevar a la persona al hospital, hay que destruirla. No, el fin, el propósito de la ambulancia es tal cosa, ¿no? Entonces, el fin de la ley, ya que la ley define lo que es pecado, lo que es infracción, es llevarnos a la obra redentora de Cristo, reconociendo que somos pecadores y que Él es el que Dios envió para que recibamos el perdón de nuestros pecados y la justificación. Amén. Entonces, bueno, leyendo y entendiendo la cosa en su contexto, como corresponde, podemos darle explicación a todo esto. Jeremías 31:33, hablando de la era mesiánica, hablando de lo que vendría de la mano del Mesías, dice así, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Eterno. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y acá nos revela que algo que está profetizado, y esto es citado en Hebreo, ¿sí? Hebreo capítulo 8 por ahí, o 10, no me acuerdo bien ahora, cita este pasaje hablando de la ley que viene después de la muerte de Yeshua, ¿no? O de este pacto, mejor dicho. Entonces, lo que está diciendo que después de aquellos días, cuando venga el Mesías, el Eterno, porque sabemos que en Ezequiel también habla algo parecido, donde dice que pondré mi espíritu y pondré un corazón nuevo, ¿no? Entonces, el Espíritu Santo lo que va a hacer es escribir las leyes en el corazón nuestro, de manera que nosotros podamos, a través de la obra, ¿sí?, del nuevo nacimiento, nosotros andemos en novedad de vida y tengamos una nueva naturaleza inclinada a hacer lo que a Dios le agrada. Entonces ya nuestra naturaleza es agradar a Dios, ¿sí? Y el Espíritu Santo nos ayuda y escribe los preceptos y nos inspira, nos mueve a hacer lo que a Dios le agrada, por lo tanto nos da, no lo hacemos como una carga, como una obligación, sino que lo hacemos con alegría, ¿sí? Muriendo a nuestro hombre viejo, sabiendo que debemos morir cada día, pero y sabemos que estamos llenos del Espíritu Santo que nos da el poder para vivir en la voluntad de Dios. Amén. Bien. Ahora quiero cerrar con esto, sé que me extendí el tiempo, que esto es muy importante, muy interesante saberlo. En Ezequiel 20:10 dice, después de sacarlo de Egipto, los llevé al desierto. Allí les di mis decretos y ordenanzas para que al ponerlos en práctica encontraran vida. Si no voy a leer todo, voy a leer algunos versículos salteados. Dice, verso 13, sin embargo, los israelitas se rebelaron contra mí y se negaron a obedecer mis decretos en el desierto. Desobedecieron mis ordenanzas a pesar de que la obediencia les hubiera dado vida. Verso 22, no obstante, quité mi juicio contra ellos a fin de proteger el honor de mi nombre ante las naciones que habían visto mi poder cuando los saqué de Egipto. Pero hice un juramento solemne contra ellos en el desierto. Juré esparcirlo por todas las naciones. Verso 24,
porque no obedecieron mis ordenanzas, se burlaron de mis decretos al profanar mis días de reposo y anhelar los ídolos de sus antepasados. Verso 25, los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. Note aquí, los entregué a decretos y ordenanzas inútiles que no lo conducirían a la vida. Dios está hablando que, bueno, que primero que si bien no infligió un castigo en aquel tiempo cuando estaban en el desierto para eliminarlos completamente, pero sí juró esparcirlo a todas las naciones. Y con el tiempo ya, bueno, si leemos Deuteronomio 28, 29, 30 y hasta el final del Deuteronomio, está anunciado que cuando venga la bendición y la maldición, ahí anuncia que Israel finalmente no iba a durar mucho tiempo en la tierra prometida y que va a ser disperso entre las naciones. Sí, eso se cumplió. Y dice, y entendemos que esto de los secretos y ordenanzas inútiles que no conducirían a la vida, también vendría en los tiempos en que ellos fueron a la dispersión entre las naciones. Y bueno, efectivamente yo entiendo que luego de que fueron a la dispersión, como les comenté el otro día, Israel se dividió en dos. Por un lado las 10 tribus que eran llamadas la casa de Israel y por otro lado la casa de Judá, que son los judíos conocidos hasta el día de hoy. La casa de Israel con las 10 tribus se fueron al exilio y nunca más volvieron, quedaron mezclados entre las naciones. La casa de Judá, así llamada por los profetas, fue a Babilonia en 70 años, como dijo Jeremías, y volvió, ¿sí? Que son los judíos que hoy nosotros conocemos hasta el día de hoy, que lo podemos identificar claramente. Pero bueno, este pueblo judío, entiendo que se cumple lo que dice acá Ezequiel, que Dios le dio decretos y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, acá lo está anunciando Ezequiel, también lo va a anunciar Isaías, lo va a anunciar Jeremías, en donde está diciendo de que, bueno, y podemos ver por la historia que el pueblo judío luego se fue cargando de tradiciones y de mandamientos de hombres. Esto no lo digo yo, lo dice Isaías, lo dice Jeremías y lo dijo Yeshua, ¿sí? Entonces se fue cargando con un montón de leyes de hombres, mandamientos de hombres, tradiciones, y con las cuales inclusive Yeshua dijo que invalidaban, con algunas o varias de ellas, invalidaban los mandamientos que Dios mandó, ¿sí? Entonces estaban suplantando mandamientos de hombre por mandamientos de Dios, ¿sí? Entonces, ahí se cumpliría lo que dijo Ezequiel aquí, ¿sí? Ahora, esto es muy importante entender, porque, bueno, los judíos en el tiempo de Yeshua tenían muchas costumbres y Yeshua decía que eran tan pesadas cargas que la gente no los puede mover, ¿sí? Eso hacían los fariseos, los escribas. Pero lo hacían con mandamientos que no eran mandamientos de Dios. Yeshua dijo, mi yugo es ligera, mi yugo es ligera, mi carga, ¿sí? O sea, las leyes de Dios no son pesadas cargas que no se pueden mover, ¿sí? Entonces, de ahí entendemos que el judaísmo actual tiene un montón de tradiciones que cargan a las personas con leyes que son pesadas cargas, ¿no? Ahora, veamos rápidamente aquí, en Isaías 10:1 dice, hay de los que decreten estatutos inicuos y de los que constantemente escriben decisiones injustas para privar de justicia a los necesitados, para robar de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para hacer de las vidas su botín y despojar a los huérfanos. Mira acá una denuncia del profeta Isaías. Ahora, ¿quién escribe? Los escribas. Y los escribas son los que escriben los que escribían los rollos de la Torá, ¿sí? De lo que la escritura. Jeremías 8:7 dice, aún la cigüeña en el cielo conoce sus estaciones y la tórtola la golondrina y la grulla guarda la época de sus migraciones, pero mi pueblo no conoce la ordenanza del Señor. ¿Cómo decís, somos sabios y la ley del Señor está con nosotros, cuando aquí la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas? Los sabios son avergonzados, están abatidos y atrapados, y aquí ellos han desechado la palabra del Señor. ¿Y qué clase de sabiduría tienen? Esto está preguntando Jeremías, está anunciando que los escribas, que la pluma mentirosa de los escribas ha cambiado o ha falseado en muchas cosas la escritura, la escritura del Eterno, ¿sí? Ahora, para ir ya directamente a lo que dijo Yeshua.
Marcos 7:5, perdón. Le preguntaban los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen el pan con manos inmundas? Entonces él les dijo, atención acá, bien profetizó Isaías acerca de vosotros los hipócritas, como está escrito, este pueblo me honra de labios, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me honran enseñando como tradición, como doctrina, preceptos de hombres. ¿Qué está diciendo Yeshua acá? Que ya lo denunció Isaías, que el pueblo venía enseñando doctrinas y preceptos de hombres. Entonces venían, no le estoy hablando una, dos, tres, hay cientos de leyes que con el pasar del tiempo el pueblo judío fue agregando. Entonces ellos no es que solamente tienen los mandamientos de Moisés, tienen otros cientos de miles de mandamientos con libros y tomos y tomos y tomos de leyes que Isaías está denunciando. Y ahora mismo Yeshua, cuando le vienen a increpar acerca del lavado de manos. Y Yeshua le sigue diciendo, haciendo caso omiso del mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Le decía también, qué bien invalidáis el mandamiento de Dios para establecer vuestra tradición. Y más adelante en el verso 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que transmitís y hacéis muchas cosas semejantes a esta. Ojo que muchas cosas semejantes a esta. Por lo cual debemos entender de que el pueblo judío se ha cargado, como les digo, con un montón de mandamientos, los cuales el profeta Ezequiel dijo que Dios le iba a mandar mandamientos que no darían vida, ¿sí? Con lo cual debemos entender claramente, por eso Yeshua en Mateo 5 empieza a corregir por ahí muchas falsas interpretaciones de los mandamientos, ¿sí? Y con esto rebalso aquí lo que estoy diciendo, este no es un mensaje para hablar mal del pueblo judío. Simplemente quiero exponer algo que ocurrió, y que posiblemente no tenemos indicios de que eso haya cambiado hasta el día de hoy, porque eso luego ellos manejan la Torá escrita, que son las leyes de Moisés, y la Torá oral, que luego eso también fue escrito, que son tomos y tomos y tomos, ¿sí? Entonces, ese cúmulo de tradiciones que ellos vienen trayendo, los profetas y Yeshua denunciaron muchas de ellas que no están acorde a la escritura. Mire esta, Mateo 23:1. Entonces habló Yeshua a la multitud de judíos reunidos y a sus discípulos diciendo, en la silla de Moisés se sientan los fariseos y los... tengo una versión hebrea acá, los oferim, ¿sí? Todo cuanto Moisés ha dicho, guardarlo y hacerlo, pero las interpretaciones que ellos hacen de esos mandamientos, no los sigáis ni tampoco imitéis sus obras, porque ellos dicen mucho y no hacen nada. Pues declaran permitidas muchas cosas que son una carga imposible de llevar sobre los hombros del pueblo, mientras que ellos mismos ni con un dedo tienen la intención de guardarla. Antes bien, realizan todas sus obras para ser vistos por los hombres, como su costumbre de hacer extremadamente largos sus oraciones y sus tzitzit, que son unas trencitas que se atan cuatro en las vestimentas. Buscando siempre los primeros cojines para reclinarse en las cenas y las primeras sillas reservadas para los judíos de mayor honor en las sinagogas, y los saludos pomposos en las plazas y que los hombres les rindan honores especiales al llamarles rabí. Bien, entonces, ¿qué dijo Yeshua? Las leyes de Moisés guárdenlas, pero las interpretaciones de ellos, que ellos hacen de los mandamientos de Moisés, no las sigan ni las imiten, porque ellos dicen mucho y hacen nada. Y pesadas cargan a las personas. Entonces, note aquí que cuando luego vemos la carta de Pablo de estas personas que estaban judaizando, judaizar propiamente dicho implica que estas personas querían poner estas cargas que eran más que nada eran este cúmulo de tradiciones y leyes humanas y doctrinas de hombres, cargarlas sobre los nuevos conversos, los nuevos creyentes en Yeshua, y metiendo todas esas pesadas cargas a ellos, ¿no? Entonces es ahí donde Pablo se puso firme y dijo, no, hermano, no, esto no corresponde. Entonces, para que esto sirve para diferenciar a qué venían muchas de las cosas que dijo Pablo con respecto a las leyes. En sí, Pablo dijo que la ley es justa, santa y buena, ¿sí? No dijo que era mala. Pero ante ciertas personas que tenían dos grupos de judíos, algunos que no aceptaban a Yeshua, que tenían una postura, digamos, una postura de que
no quería aceptar no aceptaba a Yeshua, por lo tanto no aceptaba ni una persona gentil o no judía que venga a ser parte del pueblo de Israel. Y entonces no permitía. Pero por otro lado, estaban algunos judíos que no entendían bien este tema, ¿sí? Y querían que los nuevos conversos querían meterle todas estas tradiciones encima que eran pesáscaras. Y Yeshua mismo lo denunció, ¿sí? Entonces, a lo cual... Y eso significa judaizar, ¿sí? Pero nosotros que, como ustedes ven, hace tiempo hablamos de la Torá, hablamos de la ley de Dios, nuestro objetivo no es judaizar, ¿sí? Nuestro objetivo es volver a los mandamientos de Dios que están en la Escritura, en la Biblia. Nuestro propósito no es fomentar las tradiciones humanas, ni las doctrinas de hombre, ni esas, como decía Ezequiel, que ese vendría a ser como un juicio que Dios permitió sobre el pueblo judío, de que iban a fomentar y establecer leyes y ordenanzas inútiles que no los conducirían a la vida, que son aquellas que ponían estos fariseos. ¿Sí? Esto lo dijeron los profetas y Yeshua. Ahora, volviendo a las leyes, nosotros hoy estamos viendo, y ya termino, perdón porque me extendí hoy, pero quería explicar esto que me parece muy importante para que hagamos la diferencia entre lo que es judaizar. Enseñar los mandamientos no es judaizar, ¿sí? Enseñar los mandamientos es realmente hacer lo que Yeshua dijo. El que enseñe y practique será grande, y el que quebrante y enseñe a otro a quebrantar será pequeño, ¿sí? Si vuestra justicia no supera o no es mejor que la de los fariseos, que tienen una mala interpretación y que tienen un bagaje de un montón de leyes y tradiciones humanas que muchas de ellas invalidan los mandamientos de Dios, entonces si vuestra justicia no es mejor que esa, no entraréis al reino de los cielos, no heredaréis el reino de Dios. Entonces, termino aquí, hermano. Te motivo en este día que podemos tener un corazón abierto a las leyes de Dios, a las leyes que dio Dios, y que veamos a nuestro Mesías como decía el profeta Isaías, como una persona que no va a parar, ¿sí? No va a parar hasta establecer estas leyes. No vacilará ni se desanimará hasta implantar la justicia en la tierra. Las costas lejanas esperan su enseñanza, ¿sí? Sobre él he puesto mi espíritu y llevará justicia a las naciones. Será un juez celoso del derecho y ansioso de hacer justicia. Ese es nuestro Mesías y así lo hemos concebido, hemos entendido y hemos visto en la Escritura que así es él y esto hará. Por eso nos alineamos a esto y tenemos que puedas hacer lo mismo. Y bueno, termino con esto ya porque viene el tema y ya quizás no lo hable más, pero en una parte Pablo dice que los que dependen de la ley están bajo maldición, ¿sí? Entonces está el grupo aquello de que al no creer en Yeshua y lo rechazan y de esa manera rechazan al Mesías que Dios envió para completar la obra redentora. Refugiándose en que ellos guardan los mandamientos. Entonces ellos dependen supuestamente de las obras de la ley para justificarse y rechazan al Mesías. Entonces, en esa situación están bajo maldición porque están rechazando lo que en la ley misma de Dios, si uno estudia bien, se va a dar cuenta que Yeshua dijo, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que ella le da vida y no queréis venir a mí para que os dé vida, ¿no? Porque y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo Yeshua, y no queréis venir a mí para que os dé vida. Entonces, no se puede decir que uno depende de las obras de la ley para ser justificado delante de Dios y rechazar al Mesías, quien había sido anunciado en la ley, en las leyes de Dios, que vendría, y todo lo que en las leyes de Dios le fue estipulado acerca de los sacrificios era, una figura del Mesías que vendría a completar esa obra. Y luego no puedes, con la excusa o no sé si decir excusa, pero no puedes rechazar al Mesías. Eso quiere decir, no puedes rechazar al Mesías y pensar que guardando leyes vas a obtener el perdón o la justificación, porque no es así, ese no es el plan de Dios. Así que esto queda claro, lo cual no significa que las leyes sean malas. Es malo cuando uno piensa que guardando leyes no necesita la obra del Mesías. Eso es lo que entiendo que quiso decir Pablo. Amén.
pero entendiendo claramente el contexto en el que Pablo estaba escribiendo estas cosas, se trata de que nosotros debemos entender que nuestro Mesías será un juez celoso del derecho y ansioso de hacer la justicia, va a reinar con las leyes de Dios, por lo tanto debemos estar preparados y debemos tener una postura, no un desdén hacia las leyes de Dios, sino al contrario, una actitud abierta hacia ella. Amén. Hermano, que el Eterno te bendiga en este día y te dé sabiduría. Y vamos juntos, Shabbat a Shabbat, estudiando la Torá, estudiando las leyes de Dios y de la mano del Mesías también, que es la Torá viviente, es la ley puesta en práctica. ¿Querés saber cómo se guarda la ley? Bueno, mirá la persona de Yeshua y vas a ver la ley puesta en práctica. Amén. Oramos. Padre, te damos gracias por este día, gracias por esta palabra, gracias por que tu palabra nos da luz, nos da entendimiento. Te ruego, Padre, que esto no sea tropiezo para nadie, sino que sea de luz. Padre, y que ya que mi anhelo no es ofender a nadie ni dividir, sino tratar de exponer la suma de tu palabra es verdad, Padre, de poder exponer tu palabra para que mis hermanos y amigos que escuchan puedan leer, Dios mío, puedan empaparse de la escritura y puedan no tener una postura de desdén hacia tus mandamientos, sino una postura que puedan tener una apertura, así un corazón abierto hacia ella. En el nombre de Yeshua, te pido que tú nos des sabiduría en este tiempo. Señor, como dice Mateo, hablando de los últimos tiempos, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Señor, que no guarda a tu pueblo, Señor, de toda frialdad. Señor, que nuestro amor no se enfríe por la práctica de lo que es malo, Señor. Y lo que es malo es aquello que no está definido en tus leyes. Las leyes reflejan lo que a ti te agrada, lo que está de acuerdo a tu corazón, Dios mío, y nosotros queremos alinearnos a ello, Padre. Pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo no lo hacemos como una obligación, como una carga, sino que lo hacemos con amor, con alegría, sabiendo que tu Espíritu Santo nos ha dado una nueva vida, estamos en novedad de vida, somos nuevas criaturas y esta vida nueva que nació en nosotros tiene el anhelo y el deseo de hacer tu voluntad y de cumplir, Señor, tu Torah. Padre, te damos gracias por ello. En el nombre de Yeshua, amén y amén. Hermanos, perdón que me extendí, gracias porque siguieron aquí hasta ahora. Que el Eterno les bendiga ricamente. Les mando un saludo, si quiere decir algo.